Esta mujer se dio cuenta de que alguien le espiaba desde el piso de enfrente, pero para su sorpresa, su novio abrió aún más las cortinas. Dijo que no era para tanto, que al otro lado de la calle había una residencia de chicas. Sin embargo, al día siguiente hubo un asesinato en la puerta de al lado. Las noticias informaron de que las cortinas de la casa de la víctima habían sido arrancadas por completo. Julia le dice a su novio que es un hombre quien la observa. Su novio la tranquiliza y dice que él está con ella. Julia se sintió aliviada. Sin embargo, al día siguiente fue al cine. La sala de proyección estaba vacía. Había un hombre sentado justo detrás de ella. Julia sentía que el hombre se acercaba cada vez más a ella. Le oía jadear. Al darse cuenta de que algo iba mal, se levantó y salió del cine. Entró en el bullicioso supermercado. Solo entonces se sintió un poco más tranquila. Pero fue entonces cuando Julia se dio cuenta alguien entre la multitud parecía estar observándola en silencio. Julia intentó mirar. El hombre tenía las mismas botas que el hombre del cine. Los ojos de Julia seguían intentando ver la cara del hombre. Ahora Julia estaba asustada y corría de un lado a otro. Pero este hombre era como un fantasma. Se movía en sincronía con ella. Seguía a Julia donde quiera que fuera. En su pánico Julia volcó una lata. El hombre le dirigió una mirada mortal. Julia estaba tan asustada que se metió en el almacén lateral y efectivamente, el hombre le siguió hasta aquí. En ese momento, el empleado del supermercado llegó detrás de ella. Dijo que estaba perdida. Ella salió de la tienda a toda prisa. Cuando llegó a casa, Julia le contó a su novio el acoso que había sufrido durante el día. Su novio pensó que estaba demasiado nervioso, así que llevó a su novio directamente a la cámara de seguridad del supermercado. Efectivamente, el hombre misterioso seguía mirando a Julia en el circuito cerrado de televisión. Sin embargo, tanto el novio como la dependienta pensaron que Julia era siempre la primera en mirarle. Por eso el hombre le miraba. A su vez, esto enfureció tanto a Julia que no pudo comer durante 3 días. Para demostrar que estaba siendo acosada por este hombre espeluznante, filmó la cara del hombre. Cada día miraba fijamente al otro lado de la calle, esperando que el tipo apareciera. Entonces, en medio de la noche, hubo un extraño golpe en la puerta de Julia. Cuando ella abre la puerta, era la abuela de arriba que estaba buscando a su gato desaparecido. Julia se siente aliviada. Al mismo tiempo, su vecina llegó a casa, vio a Julia, que también vivía sola. Invitó a Julia a su casa, se conocieron y tuvieron una agradable conversación. Julia pronto se dio cuenta de que su vecina no tenía cortinas, pero dijo que tenía armas en su armario para protegerse, así que no tenía miedo de que nadie le espiara. Cuando llegó a casa, Julia se sintió aliviada. Quizás se había equivocado. La persona del otro piso probablemente había estado mirando a su vecina que no tenía cortinas, así que abrió las cortinas que llevaban cerradas un mes. Incluso saludó tentativamente a la persona del otro piso. Como era de esperar, no hubo reacción por parte de la otra persona. Sin embargo, en 2 segundos, la persona en el otro piso levantó la mano en respuesta a Julia. Este tipo realmente la estaba mirando. Se lo contó a su novio. Su novio estaba tan enfadado que hizo un gesto provocativo al tipo del otro lado del pasillo. Julia pensó que había riesgo de represalias, así que fueron a la policía con la esperanza de que la policía disuadiera a la persona del otro lado del edificio y les impidiera comportarse de forma inapropiada. Pero cuando su novio fue al edificio con la policía, volvió y le dijo a Julia, el ocupante del piso interior era una persona muy amable. El encuentro casual en el supermercado fue solo una coincidencia. Julia estaba un poco abrumada por esto. Ella insistió en que él estaba tratando de llegar a ella, pero su novio cree que Julia estaba delirando. Los dos tienen una gran pelea. Al día siguiente, Julia decidió tomar la iniciativa. Decidió que era un acosador psicópata, así que fue a su habitación en busca de pruebas. Pero lo que Julia no esperaba era el hombre que abrió la puerta. Era un anciano. Tal vez solo estaba siendo paranoico. Julia decidió dejarlo pasar para siempre. Sin embargo, cuando tomó el metro a casa ese día, el hombre que le había estado siguiendo se sentó frente a ella. Julia miraba asustada la bolsa junto a él. Cuanto más lo miraba Julia, más se parecía a una cabeza humana. El acosador le confesó que era él quien espiaba a Julia todas las noches desde el otro lado del pasillo. Porque su padre está muy enfermo, así que tuvo que quedarse en casa todos los días para cuidarlo. La depresión de su vida le hacía disfrutar de pie junto a la ventana para espiar el mundo de los demás. Ese día, Julia le saludó. Pensó que Julia quería ser su amiga, pero entonces la policía llamó a su puerta. Si no podemos ser amigos, entonces teníamos que ser enemigos. Julia no dijo una palabra mientras le escuchaba, sin embargo, mirando el bolso en el lado del hombre. Cuanto más miraba adentro, más se parecía a una cabeza humana. Julia estaba tan asustada que casi gritó. Luchó contra las lágrimas y escapó del tren. Corrió a casa e hizo las maletas. Decidió marcharse de aquel horrible lugar, pero entonces llegó el sonido de la música procedente de la casa de su vecina. Julia decidió ir a despedirse de ella, despedirse de su única amiga. Y cuando empujó la puerta, vio el cuerpo de su vecina sentado en una silla. Su cabeza había desaparecido. De repente, alguien le metió la cabeza en una bolsa por detrás y le dejó inconsciente. Cuando Julia despertó de nuevo para descubrir que el acosador la había secuestrado. En ese momento oyó la voz de su novio desde la puerta de al lado. Julia intentó pedir ayuda, pero el hombre le apuñaló directamente en la garganta. Julia no podía emitir ningún sonido. El hombre yacía inmóvil a su lado, como si admirara una obra de arte. Vio pasar la vida de Julia. Entonces el hombre estaba a punto de levantarse y limpiar la escena. Pero entonces se dio cuenta de que había una niña en el otro piso que había sido testigo de lo sucedido. Así que el hombre decidió salir por la puerta y ocuparse del problema. Pero entonces se da la vuelta y ve al novio de Julia. El novio se dio cuenta de que el hombre del supermercado estaba allí. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero al momento siguiente, Julia le disparó varias veces.
Resulta que Julia estaba fingiendo su muerte. Había tomado secretamente el arma de su vecina, se encargó del acosador psicópata. Todo era verdad, su novio quedó aterrorizado.